Primero vamos a leer Efesios 1, versículos 3 a 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y ahora en Romanos 9, vamos a leer, empezando en el versículo 9 hasta el versículo 24. Romanos 9, versículo 9 al versículo 24. Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro a que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles? ¿Y qué si Dios quiere hacer eso? Entonces gloria a Él, porque su voluntad siempre es perfecta. Así hemos leído la palabra de Dios y vamos a orar que Él la aplique en nuestros corazones. Padre, gracias por esos pasajes y por toda tu palabra que nos cuenta las maravillosas buenas noticias de la salvación en ti. La salvación que no depende de nosotros para nada, la salvación que tú haces. Ayúdanos a maravillarnos más en ti en ese momento, para que podamos darte la gloria por la salvación que es preparado para nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es un Dios absolutamente soberano. Él reina sobre el universo que Él creó y hace lo que quiere en él. Esa verdad es fundamental, es un fundamento de toda la doctrina bíblica y controla lo que pensamos de cualquier otra doctrina. Porque si creemos que Dios es absolutamente soberano en literalmente todas las cosas, entonces también tenemos que creer que Dios es absolutamente soberano en la salvación. ¿Verdad? No hay otra posibilidad. O Dios es absolutamente soberano en la salvación, así como es en la creación y providencia, o no es absolutamente soberano. Por eso empecé con el Salmo, que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere, lo hace. Hoy vamos a tocar un tema bíblico, un tema en cuanto a la salvación, que tiene la tendencia a ser controversial. Honestamente, no debería ser así. Ese tema, de hecho, no es controversial si creemos en la palabra de Dios y si entendemos la soberanía de Dios.
pero históricamente ha sido un tema de debate y un tema malentendido a través de los siglos. El tema es la elección incondicional de Dios. Que Dios elige a quien quiere salvar y el ser humano no tiene ninguna parte, no hace nada, no contribuye nada a su salvación. Para que una persona sea salva, Dios tiene que elegirla para la salvación. Que tiene todo sentido cuando basamos nuestra creencia sobre el fundamento de la soberanía de Dios. Dios controla todo, absolutamente todo, incluyendo nuestra salvación. Eso también tiene todo sentido cuando pensamos en la verdad que estudiamos hace 15 días. El tema de la depravación total, la corrupción total. Estudiamos de varios pasajes la palabra de Dios que el ser humano es completamente corrupto, con una naturaleza pecaminosa desde su concepción. El ser humano no es un pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Nadie busca a Dios, nadie quiere a Dios, nadie tiene la capacidad en sus propias fuerzas a merecer nada de Dios. Nacemos muertos en delitos y pecados, hijos de ira en vez de hijos de Dios. Necesitamos la vida, no solamente la medicina, porque estamos muertos, no enfermos espiritualmente. No por nuestro ambiente, sino por nuestra naturaleza. Eso ya estudiamos. Si esa es la verdad, y lo es porque lo vimos en la palabra de Dios, entonces ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos un poco de ayuda para que seamos salvos? ¿Necesitamos un poco de poder de Dios que coopera con nuestro poder para que seamos salvos? No, para nada. Necesitamos una salvación que es solamente y completamente de Dios. Entonces, por favor, entiendan eso desde el principio. ¿Okay? Sé que están cansados, mucho calor, distracciones, pero entiendan eso desde el principio. Vean aquí la relación entre lo que estudiamos la semana o la vez pasada y esta verdad que vamos a estudiar hoy. Si el hombre es, en verdad, completamente depravado, completamente corrupto, si nacemos pecaminosos en cada parte, sin ningún deseo, si no tenemos ningún deseo ni ninguna capacidad para acercarnos a Dios, entonces no podemos hacer nada para salvarnos, ¿de acuerdo? Como un autor dijo, si el hombre está de hecho muerto, cautivo, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda su condición debe encontrarse fuera del hombre mismo. Esto es en Dios. La salvación no depende de nada de nosotros, depende completamente de Dios. Y gracias a Dios, Él hace todo. La salvación no es una obra humana. Un pastor dijo muy sabiamente, no me acuerdo quién era, la única cosa que aportamos a nuestra salvación es el pecado que la hizo necesaria. ¿Sí? ¿Otra vez? La única cosa que aportamos a nuestra salvación es el pecado que la hizo necesaria. Es decir, no hacemos nada para salvarnos. Nada más traemos a Dios un estado, una vida completamente destruida. Decimos, Dios, ayúdame porque si no lo hagas, no puedo ser salvo. Y eso es bueno. No podemos hacer nada de nosotros, Dios tiene que hacer todo. La salvación es una obra trinitaria. Es decir, es una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre elige, Dios el Hijo se hizo hombre, murió y resucitó por nosotros, y Dios Espíritu Santo aplica la obra al corazón. Hoy vamos a estudiar la parte que hace Dios el Padre, lo que Dios el Padre hace para salvarnos. La Biblia nos enseña que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo a todo aquel que va a ser salvo. Leemos otra vez en Efesios 1:3. Que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces esta elección de Dios en cuanto a la salvación es parte de un tema más amplio. La predestinación de Dios, el decreto de Dios. Porque piensen conmigo, podemos decir por un lado que Dios ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria. ¿Verdad? Leamos conmigo o leen conmigo Efesios 1:11-12. Lo que hemos memorizado. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Aquí dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha hecho todas las cosas según el designio de su voluntad, todo. Entonces la predestinación, hablando de manera general, es lo que Dios ha decidido para todo el universo. Es su decreto eterno hecho antes de la fundación del mundo, por medio del cual Él ha preordenado todo lo que sucede. Específicamente, en cuanto a la salvación, hablamos de la elección. La elección de algunos de los seres humanos perdidos y corruptos a la salvación en Cristo Jesús. Es decir, Dios ha preordenado todo lo que sucede, absolutamente todo. Lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo, antes de crear el universo, porque leemos en Isaías 46:10 que Dios dice, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y parte de lo que Dios ha preordenado es el estado espiritual de todo ser humano. A algunos ha elegido para salvación y a otros ha pasado por alto para dejarles en sus pecados. Eso es lo que vamos a estudiar en este mensaje. La palabra predestinación a veces ha sido muy debatida y muy odiada. Hemos visto, es una palabra bíblica. Dios usa la palabra en su Biblia. Y es una palabra bíblica que describe correctamente lo que Dios ha hecho. Ya vimos en Isaías 46. Desde la antigüedad, Dios ha establecido lo que aún no ha hecho. Él ha establecido su consejo y Él hará todo lo que quiere. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no la voluntad del hombre. Fíjense bien, Dios no hace lo que hace conforme a nuestra voluntad. Solamente conforme a su voluntad. Nuestra voluntad no entra en la situación. Dios ha preordenado todo lo que sucede. También la palabra elección a veces nos cuesta trabajo. Otra vez es un término bíblico, algo que describe perfectamente lo que Dios ha hecho en cuanto a algunas personas. Otra vez ven conmigo en Efesios 1, 3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo aquí no está introduciendo un tema para debate, ¿verdad? Está introduciendo un tema que es para la alabanza y gloria de Dios. Es una bendición, dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, yo entiendo completamente que al ser humano no le gusta la idea de predestinación o elección, pero perdón, está en la Biblia, tenemos que creerlo y es una bendición creerlo, no es un tema para debatir. Entonces tenemos que entender esas dos palabras. Predestinación, Dios ha decidido todo lo que va a suceder y ha preordenado todo lo que va a suceder. Y Dios ha elegido específicamente a algunos para salvación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces la elección es una doctrina bíblica. Es lo que Dios ha hecho para salvar a quienes quiere salvar. Un hombre ha definido la palabra de manera bíblica cuando dice que la elección es un acto de Dios antes de la creación, por el cual escoge a algunos para que sean salvados, no debido a ningún mérito alcanzado por ellos, sino solo debido a su soberana y buena voluntad. Esa es la elección. Ahora vamos a estudiar este tema por medio de algunas preguntas y respuestas para entender lo que Dios nos ha dicho, para entender bien este tema. Primera pregunta. ¿Quién elige? Es decir, ¿quién hace la obra de la elección? Yo espero que esa sea la pregunta más fácil de todo este mensaje. Dios. Dios eligió. Leemos otra vez Efesios 1, 3 y 4. Bendita sea
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, es decir, Dios el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién elige? No es el ser humano, es Dios. Ven conmigo en Juan 6, lo que apenas leemos en la lectura, para que veamos 3 versículos aquí. Juan 6, y vamos a ver versículos 37, 44 y 65. Juan 6, empezando en el versículo 7, las palabras de Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, ¿quién elige? No es el ser humano. El ser humano no tiene la capacidad ni el deseo de venir a Cristo. No puede. La única persona que viene a Cristo es la persona que el Padre ha dado al Hijo. Es absolutamente claro en este pasaje. Nadie naturalmente puede venir a Cristo porque cada ser humano es corrupto, naturalmente incapaz, pecador desde la concepción. No hay ni siquiera una persona buena. Ninguna persona en sí misma puede acercarse a Dios y buscar a Dios para obtener la vida eterna. Nadie puede. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo es que alguna persona es salva? Solamente porque el Padre da a la persona a Cristo. Solamente porque el Padre elige a la persona a la salvación. No por nada bueno en él o ella, sino solamente por su elección, por su pura gracia y amor. Entonces, todo de Dios. Completamente de Dios. Quien elige es Dios. Segunda pregunta, ¿a quiénes Dios elige? ¿A quiénes Dios elige? Nuestra confesión de fe dice que Dios elige a aquellos que son predestinados para vida y no para nada en ellos, como vamos a ver más adelante. El énfasis de esta pregunta es para probar que Dios elige solamente a algunos para la salvación y no todos. Que Dios elige a quien quiera para que sea salvo. Y cuando digo eso, casi inmediatamente la carne se revela, ¿verdad? La carne se revela. ¿Cómo es posible que Dios no elige a todos? ¿Cómo es posible que dices que Dios ha elegido a algunos y no a otros? ¿Cómo puede ser eso, pastor? Pues simplemente porque es lo que la palabra de Dios dice. Puede parecer injusto para nosotros, pero el estándar de la justicia es Dios, no nuestras ideas finitas y pecaminosas. Dios hizo eso en el Antiguo Testamento. Leemos en Deuteronomio 7 que Dios eligió a Israel para hacerle un pueblo especial. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en versículo 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Lo mismo que Dios hizo con Israel. Dios dice que no escogió a Israel por nada en ellos. No porque eran especiales ni poderosos. Ustedes eran los más insignificantes de todos. Dios simplemente los escogió porque quiso hacerlo. No por ninguna otra razón. Y lo que era la verdad para Israel como nación es también la verdad para cada cristiano hoy en día. Y cada cristiano en toda la historia. Dios nos ha escogido no por nada en nosotros, sino solamente porque Él quiso. Es lo que vamos a ver en un momento. Aquí quiero enfatizar que Dios no escogió a todas las naciones para ser suyas. Nada más escogió una, Israel. ¿Era Dios justo hacer eso? Claro que sí. Porque Dios es absolutamente soberano y puede hacer lo que quiere. Todo lo que hace es perfecto. Y la cosa es que tal vez entendemos eso muy bien para Israel. Pero cuando empezamos a hablar de cada persona individualmente, a veces entramos en el problema. Vamos al pasaje que leímos antes en Romanos 9, para ver lo que Dios dice en cuanto a quienes eligió para salvación. Romanos 9,
empezando en versículo 9. Necesitamos ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto al tema. Romanos 9, versículo 9. Aquí empezamos con versículos 9 a 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí Pablo cuenta la historia de Jacob y Esaú. Sabemos la historia, ¿no? Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y su esposa Rebeca iban a tener hijos. Había gemelos en el vientre, Esaú y Jacob. Y Dios dio una promesa a Isaac y a Rebeca. Lo que leemos en el versículo 12. El mayor servirá al menor. Eso no era normal. Normalmente el primogénito recibiría más de la herencia y más de la bendición de su padre. Pero en este caso Dios quería que fuera diferente. Y dijo que el menor, Jacob, iba a recibir la bendición, y que por medio de Jacob y no Esaú, la línea prometida iba a continuar. Que otra vez establece la absoluta soberanía de Dios. ¿Quién tenía el derecho de cambiar el orden natural de las cosas? Pues solamente un Dios absolutamente soberano. Pero para lo que estamos estudiando hoy, lo que quiero que veamos este pasaje es la razón por la cual Dios lo hizo. Porque hay personas que han dicho que Dios sabía el tipo de hombre que Esaú iba a ser. Que iba a ser un hombre mundano, un hombre profano, como dicen en Hebreos. Y por eso Dios cambió las cosas y escogió a Jacob. Pero Pablo es muy claro en este pasaje en cuanto a lo que pasó. Otra vez ven versículo 11 a 13. Hablando de esos dos hijos, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Los hijos, dicen, ni habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios escogió a Jacob y no a Esaú, solamente para que su propósito conforme a la elección permaneciera. ¿Qué? ¿Lo vemos? Dios escogió a uno y no al otro, no por nada en ellos, sino simplemente porque así era su propósito conforme a su elección, para que su propósito permaneciera. Es la única razón. Entonces no es difícil entender el pasaje. No es difícil entender lo que Dios dice aquí. Lo difícil es aceptarlo. Y Pablo sabía eso. Y por eso dice en el siguiente versículo 14, ¿qué pues diremos? Pablo está esperando el argumento. ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la reacción natural del ser humano cada vez que aprenden de eso. Dios escogió a uno y no al otro. Dios es injusto. Y Pablo dice: en ninguna manera. No hay injusticia en Dios, como leemos en los siguientes versículos. Él puede tener misericordia del que Él quiere tener misericordia, y puede endurecer a quien quiere endurecer, y no es injusto. Dios no puede ser injusto. Pero demasiados cristianos hoy en día creen que esto sí es injusto. Que si la elección incondicional es la verdad, entonces Dios es injusto. Muchos cristianos dicen eso. Pero la misma Biblia dice que no. La misma Biblia nos calla. Porque leemos aquí en versículos 19 y 21. Pero me dirás: ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta es sí. Pon tu mano sobre tu boca y no digas nada, porque no eres Dios. Dios es el creador. Él hizo todo y a todos, y Él puede hacer con su creación lo que Él quiere. No somos nadie para altercar con Dios o para pedirle cuentas. Lo que otra traducción dice: tú y yo debemos callarnos
ante un Dios absolutamente soberano y maravillarnos de su poder y gloria. Entonces, para resumir, ¿cómo respondemos la pregunta ¿a quiénes Dios elige? La respuesta es a los que Él quiere elegir, que no son todos. Lo vemos aquí con el ejemplo de Esaú, vemos también con Isaac e Ismael. Dios eligió a Isaac, pero no a Ismael. También vemos aquí en el versículo 22 que Dios ha hecho vasos de ira preparados para destrucción. Dios no solamente ha elegido a algunos para salvación, sino también ha pasado por alto a otros para dejarles en su pecado y rebeldes en contra de Él para perecer eternamente. Es la otra parte. Y tal vez algunos pueden aceptar que Dios elige a algunos, pero no quieren pensar que Dios pasa por alto a los demás. Es lo que vemos claramente aquí en Romanos 9, con Esaú, con esos vasos de ira preparados para destrucción. Leemos esta verdad resumida en nuestra confesión que dice: al resto de la humanidad Dios le plació, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual Él concede o retiene misericordia como le place, por la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas, pasarlos por alto y ordenarlos a deshonra e ira por causa de sus pecados, para la alabanza de su gloriosa justicia. Dios ha dejado a algunos en sus pecados. Él no les fuerza a quedarse en sus pecados, sino están contentos en sus pecados y Dios les deja allí. Y después van a sufrir su justa ira por los pecados cometidos en contra de Él. Y Dios hace esto judicialmente, es decir, la muerte eterna es lo que esas personas merecen por sus pecados. Dice la confesión, Dios los ha pasado por alto por causa de sus pecados. Y debido a lo que estudiamos en el punto de la corrupción total, entendemos que cada ser humano, por el pecado que ha heredado de Adán, merece el infierno y la vida y la muerte eterna. Y sin la elección de Dios, cada ser humano va al infierno. Y cada ser humano merece el infierno. Cuando digo que Dios hace la reprobación judicialmente, estoy diciendo que está actuando como juez. Esas personas que no ha elegido, que no ha salvado, merecen la paga de sus pecados, la cual es la muerte eterna. Dios ha decidido no elegirlos, por eso los pasa por alto, para que sufran las debidas consecuencias de sus pecados y su naturaleza pecaminosa. Y tal vez no te gusta lo que apenas he dicho, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y otra vez tenemos que regresar a los versículos aquí en Romanos 9 y decir, no somos nadie para pedirle cuentas de Dios. Dios es el alfarero y Dios puede hacer con su creación lo que quiera. Y ha hecho todo, como vamos a ver aquí, para su propia gloria. Entonces, por favor, entiendan eso. Dios hubiera sido completamente justo no salvar a nadie. El problema que tenemos es que pensamos en alguna profundidad del corazón que merecemos la salvación de Dios. Y Dios es injusto porque no da la oportunidad a todos. Pero nadie lo merece. Absolutamente nadie. Y Dios es completamente justo y amoroso y bondadoso para salvar a algunos. Y no podemos decir que es injusto si Él ha decidido no salvar a todos. Los que no son salvos están contentos en sus pecados, ni quieren a Dios, y Dios les deja así para que sufran la consecuencia de su pecado. Tercera pregunta es, ¿cuándo Dios eligió a su pueblo? ¿Cuándo Dios eligió a su pueblo? Si regresamos a la definición de la confesión, dice que Dios lo hizo antes de que se estableciera la fundación del mundo. Este va a ser en cuanto otra vez en Efesios 1. Efesios 1 y el versículo 3. Versículo 4, perdón. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, vimos aquí lo mismo que apenas estudiamos en Romanos 9. Dios eligió a Jacob antes de su nacimiento. Pero lo que vemos aquí en Efesios 1 es que no es solamente que Dios nos escoge antes de nuestro nacimiento, sino que Dios nos escoge antes de que creó el universo. Antes de crear a Adán y Eva, Dios nos eligió para salvación. En la eternidad pasada, Dios hizo un decreto que incluye la elección y salvación de todo su pueblo. Este punto es esencial,
porque sigue quitando cualquier argumento de que el ser humano puede hacer cualquier cosa para ser salvo. Dios decidió tu salvación mucho antes de tu nacimiento. No hiciste absolutamente nada para merecer la salvación. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Que nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios elige? ¿Cómo Dios elige? La confesión dice que Dios nos eligió en Cristo de su simple amor y gracia libres. Que Dios nos escogió en Cristo es muy claro de aquí en Efesios 1. Nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Conforme el contexto es Cristo. Esa es la parte de tal vez más ánimo y más consolación para el cristiano. No debemos estar debatiendo ese tema constantemente, sino maravillándonos de nuestra unión con Cristo. No pensar, no, Dios es injusto por no elegir a los demás. Es decir, qué increíble que Dios me eligió y me unió con Cristo. Hemos sido elegidos en Cristo. Entonces no es tema para debatir, es tema para dar adoración y gloria a Dios. Estamos en Cristo con todos los beneficios de ser coherederos con Cristo, de ser hijo de Dios, de tener nuestro mediador e intercesor divino. Pero la otra parte de cómo Dios nos elige tiene que ver con la descripción que usamos de la elección. Es una elección incondicional. Esta palabra es esencial. La confesión dice que Dios nos elige sin previsión alguna de fe o buenas obras. Que simplemente describe lo que ya vimos en Romanos 9. ¿Cómo Dios eligió a Jacob? ¿En base de su futura fe y futuras buenas obras? No. Dice claramente que Dios escoge a Jacob simplemente basado en su elección y propósito eternos. Dios no usó la previsión de fe o buenas obras para elegir a Jacob, sino solamente su propósito y su decreto. Es muy importante que entendamos esta idea. Porque hay muchísimos cristianos hoy en día que dicen que sí creen en la elección, que sí creen que Dios elige a personas para que sean salvas. Pero lo que ellos quieren decir es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a algunas personas para salvación basado en lo que Él vio que ellos iban a hacer. Y esta no es elección. Ellos dicen que Dios estaba en la eternidad pasada, antes de crear el universo, estaba pensando en quiénes iba a salvar. Y en su omnisciencia vio hacia adelante en el futuro y vio quiénes iban a creer en Él, quiénes iban a ejercer fe en Él. Y basado en lo que Él vio en el futuro, hizo la obra de la elección en el pasado. El problema es que tal creencia está completamente en contra de la Biblia. Porque entonces hace que la base de nuestra salvación se encuentre en nosotros y no en Dios. Tal creencia en realidad es una creencia en salvación por obras. No creemos eso. Creemos en una elección incondicional, sin condiciones, sin causa, sin razón en nosotros para la salvación. Dios no te escogió basado en lo que ibas a hacer o no hacer en el futuro. Y gloria a Él, porque ya sabemos que nadie busca a Dios, nadie cree en Dios sin su obra. Nadie hubiera sido salvo si dependiera de nuestra fe o nuestras buenas obras. No, Dios no escogió basado en la previsión de fe o buenas obras. Dios escogió conforme a su voluntad eterna. Leemos en 2 Timoteo 1:9 que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y así es, Dios nos salvó no conforme a nuestras obras, no por nada de nosotros, sino simplemente por su propósito y por la gracia que nos dio a través de Jesucristo. Como vemos en Efesios 2, somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras, pero no somos salvos por medio de buenas obras. Hechos 13:48 es muy claro. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La elección no se debe a nuestra fe. Nuestra fe se debe a que somos elegidos. Dios nos ha ordenado para vida eterna. Y finalmente terminamos con la pregunta o las preguntas: ¿por qué y para qué Dios eligió? Pues Dios eligió según su propósito eterno, inmutable, según el consejo secreto y beneplácito de su voluntad. Efesios 1. Dios eligió para su propia gloria
hizo todo para la alabanza de su gloriosa gracia. También Efesios 1. Dios eligió porque quería hacerlo. Dios eligió porque sabía que si no lo hiciera, nadie sería salvo. Dios eligió para darle a Él mismo toda la gloria, porque la salvación es totalmente de Él y absolutamente nada de nosotros. Dios nos ha elegido para su gloria. Ahora vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, un entendimiento correcto y bíblico de esa doctrina debería llevarnos a adorar a Dios más y maravillarnos más de Él y su salvación. No estar enojados con Él y pensar que es injusto y querer argumentar en contra de Él. Tampoco deberíamos aprender esa doctrina y salir y empezar a debatir con todos para mostrar que ya tenemos la razón. Eso no es la reacción. Nuestra confesión tiene una sección muy sabia en cuanto a la lección, cuando dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación ha de ser tratado con especial prudencia y cuidado. No debemos tomar esto y salir y nada más querer ganar un debate. Como dice la confesión, esta doctrina debería producir motivos de adoración, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Esa doctrina no debe confundir a nadie. Esa doctrina no tiene que dar miedo a nadie. Al contrario, es lo que produce en el cristiano la seguridad completa de su salvación. Si la salvación tuviera algo que ver contigo o tus acciones y tus motivos, no serías salvo. Vivirías todo el tiempo pensando que vas a perder la salvación. Pero puesto que es una obra 100% de Dios, que Él decidió elegirte antes de la fundación del mundo y no depende de ti para nada, puedes vivir seguro. Si tú dices, pero tal vez Él no me eligió, ¿cómo puedo saber? Leamos otra vez Juan 6:37. Es una pregunta muy importante. ¿Cómo sé si Dios me ha elegido o no? Tal vez Dios no me eligió. Juan 6:37. El versículo que leímos antes, para repetirlo y dar otro énfasis. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la lección. Cada uno a quien Dios elige, vendrá a Cristo. Pero también fíjense en la segunda parte del versículo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Okay? Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo y que solamente Él lo puede hacer. Entonces puedes estar seguro que Él no te echará fuera. Tú eres hijo de Dios. Tú has sido elegido por Dios antes de la fundación del mundo. Y por eso eres su hijo y vas a vivir con Él para siempre. Es la promesa de Dios. Esa doctrina nos da confianza, no nos hace dudar. En segundo lugar, un entendimiento correcto y bíblico de esa doctrina de la elección incondicional no es un obstáculo a la evangelización, sino un impulso para hacerlo más. Porque aunque Dios ha decidido antes de la fundación del mundo a quienes va a salvar, también ha decidido antes de la fundación del mundo usarnos a nosotros como los medios para cumplir su salvación en los elegidos. Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos la oración, por eso tenemos la evangelización, porque Dios ha designado no solamente la salvación de los elegidos, sino también ha establecido cómo va a salvarlos. Él usa a mí y a ti. Él usa a nosotros para salvar a sus escogidos. En Romanos 10, inmediatamente después de hablar de la elección incondicional, en el mismo contexto, en la misma parte de la carta, Pablo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y la respuesta es: no pueden. No, pero pastor, Dios les ha elegido. Claro que sí. Pero también Dios ha elegido a las personas que van a predicarles el Evangelio para que sean salvos. Pues es esencial, hermanos, que salgamos para evangelizar.
Es esencial que sigamos orando. No porque estamos cambiando la voluntad de Dios, sino porque nosotros somos parte de la voluntad de Dios. No uses la elección incondicional como excusa para no evangelizar, para no compartir las buenas nuevas del Evangelio. Eso es el medio que Dios usa para cumplir su voluntad de salvar a los elegidos. Entonces, hermanos, que nos regocijemos en esta verdad de la elección de Dios para salvación. Puesto que no tenemos la capacidad de salvarnos nosotros mismos, necesitamos que Dios nos elija para que recibamos la salvación. Si tú necesitas esa salvación, hoy ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él no te echará fuera. Y si has recibido esa salvación de pura gracia, alaba a Dios, adórale que te ha elegido y vive por Él. Vamos a orar. Padre, damos muchísimas gracias por esa doctrina de tanto consuelo para nosotros. Que la salvación no es de nosotros, sino completamente de ti, totalmente de ti. Y en tu soberanía, tú nos has elegido antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados hijos tuyos. No nos salvas por nada nosotros. Nosotros no guardamos la salvación por nada nosotros. Todo es de ti. Todo es por tu elección, todo es por tu amor y tu gracia. Y damos gracias que podemos salir de aquí hoy con confianza de que tú nos has salvado. Que no somos perfectos. Pero si no estamos viviendo en pecado constante sin arrepentimiento, si el Espíritu Santo todavía sigue obrando en nosotros, podemos tener toda la confianza que somos hijos de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa confianza. Si hay una persona que está luchando con seguridad de su salvación, te pedimos que pueda ver que no tiene nada que ver con él o ella. Ayuda a esta persona a fijar sus ojos en Cristo y solamente en Cristo y recibir esta confianza. Y si una persona aquí que en verdad no es salva, te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra de transformación, que cambies el corazón, que cambies todo, para que la persona pueda ser salva. Entonces, Señor, ahora en este tiempo te pedimos que podamos salir de tu casa en ese día, alabándote, y lleno de gozo y preparados para la semana. Y llénanos con tu Espíritu Santo y sigue llenándonos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra en toda la semana para que podamos vivir por ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.